En esta semana terminaremos el estudio de las dicotiledóneas. Estudiaremos la caracterización de familias de dicotiledóneas sin pétalas que llamamos dicotiledóneas 2. Estudiaremos Solanaceae, Bignoniaceae, Compositae, Convolvulaceae y Acanthaceae. Aquí entonces tenemos un ejemplo de una Solanaceae, que es berenjena, una compuesta o Compositae, que es el girasol, y el Araguanei, que sería una Bignoniaceae, Roelia, que es la yuquilla, sería una Acanthaceae, y en este caso vemos una especie que la denominamos hilo de oro o del género Cúscuta, que es una Convolvulaceae, que ustedes observan aquí. La primera familia a estudiar en esta clase es Solanaceae. Ella pertenece al orden Tubiflora. Especies que ustedes recuerdan que pertenezcan a esta familia, seguramente pensaron en el tomate, la berenjena, el tabaco, la papa. Muy bien, todas ellas son de esta familia. ¿Cuáles son los caracteres de estas especies? En forma general, presenta un biotipo variado. Podemos encontrar hierbas, arbustos, árboles y hasta trepadoras. Ahora bien, sus hojas son simples, alternas. A veces las podemos encontrar opuestas, pero no tienen estípulo. Si observamos esta hoja, vean esta hoja, de una hoja simple y es alterna. Aquí tenemos la otra hoja, veanla aquí, una hoja simple. Las flores pueden ser solitarias o también las podemos encontrar agrupadas en inflorescencias que generalmente son cimosas. Son flores hermafroditas, actinomorfas o zigomorfas. Generalmente son pentámeras. Ahora bien, ¿cómo es el perianto? Presenta un perianto diclamidio. Observenlo aquí. Aquí tenemos entonces los sépalos. Esto que tenemos aquí son los sépalos y estos son los pétalos. Aquí lo vemos en esta flor, pero aquí también lo observamos en esta flor. Estos serían los pétalos y estos serían los sépalos. El cáliz generalmente es gamosépalo y presenta de 4 a 5 sépalos. Persistente y a veces acrecente. Eso de persistente o a veces acrecente lo podemos observar en esta imagen. Vean que ya está formado el fruto y todavía tenemos la presencia de ese cáliz. La corola es generalmente está formado por 4 o 5 pétalos. Estos pétalos son soldados y también van a presentar una morfología muy variada. Vean entonces en esta foto, vean todo esto es la corola totalmente unida. Lo vemos también en este caso y aquí lo podemos observar y vean las líneas que vemos aquí. Eso sería la separación de cada uno de los pétalos. Los estambres están insertos en el tubo de la corola, alternos con los pétalos y generalmente tanto como lóbulos. A veces las anteras están soldadas y a menudo la dehiscencia es poricida. Eso que ustedes o lo que les acabo de mencionar, entonces lo podemos observar en este dibujo. Primero vemos que los estambres están totalmente unidos a la corola y en este caso vean cómo las anteras están soldadas y la dehiscencia, como lo podemos observar por aquí, es poricida. También lo podemos observar en este dibujo y en este dibujo. Vean, estos serían los filamentos unidos a la corola y las anteras también soldadas y la dehiscencia es poricida en algunos casos. El gineceo es súpero y vamos a encontrar también la presencia de un disco. Ahora bien, el gineceo está formado por 2 carpelos, bilocular, raramente plurilocular o unilocular. Característica importante en esta familia es que el tabique es oblicuo al plano medio de la flor. ¿Qué quiere decir esto? Vean este esquema. Este es el plano medio de la flor. Entonces, y vean el tabique del ovario. Ese tabique está oblicuo al plano medio de la flor. También lo podemos observar en esta foto. Esto es el plano medio de la flor
y esto es el tabique del ovario que está oblicuo al plano medio de la flor. Ahora, con respecto a los frutos en Solanaceae, podemos encontrar cápsulas o frutos tipo cápsula, como es este ejemplo que tenemos aquí, que es una especie de datura. Vean que es un fruto totalmente dehiscente y la cantidad de semillas que tiene. También podemos encontrar frutos tipo baya, como en el caso del tomate, como lo vemos aquí, en algunas especies de capsicum y physalis. Aprovechemos esta diapositiva para explicar un poco lo que ya hemos mencionado, que esta familia se caracteriza en algunos casos por presentar cáliz persistente y acrescente. Véanlo, esto es el cáliz que todavía lo tenemos ya con fruto formado, y esta foto que también ya la explicamos, vean la presencia del cáliz ya formado el fruto. Y también en el caso del tomate, véanlo aquí, ya tenemos el fruto que sería este, y este sería todavía el cáliz. Por eso decimos que el cáliz es persistente y acrescente. Esta familia presenta gran importancia económica, ya que se cuentan plantas cultivadas de gran interés para el ser humano por sus especies comestibles. Entonces podemos mencionar el caso de la papa, Solanum tuberosum, Lycopersicum esculento, el caso del tomate, varias especies del género Capsicum y la berenjena, Solanum melongena. Estas especies son originarias de América, a excepción de la berenjena, que es nativa de la India. Ahora, si observamos en el caso de la papa, lo que nosotros consumimos, ustedes me imagino que lo recordarán, ¿esto qué es? Entonces esto es un tallo modificado que todos sabemos que se denomina tubérculo. También en el caso del tomate, lo que consumimos es su fruto, igual que en especies del género Capsicum y en la berenjena. Esta familia tiene también importancia económica por su gran cantidad de especies ornamentales. Aquí vemos 6 géneros, y dentro de esos géneros hay muchísimas especies que son ornamentales. Ejemplo de ellas, entonces tenemos a Physalis peruviana, el género, especies del género Petunia, como en este caso, y también especies del género Cestrum. Vean en forma general en la diapositiva la gran cantidad de flores que tienen y los colores muy variados, por eso son utilizadas desde el punto de vista ornamental. Esta familia también tiene importancia económica porque tiene especies estimulantes o venenosas. En primer lugar, entonces mencionamos al tabaco. Me imagino que ustedes lo conocen, Nicotiana tabaco. Esta es una especie originaria del sur de América, y con sus hojas, como lo vemos por aquí, con sus hojas se elabora el cigarrillo. Presenta unos alcaloides que son la nicotina, y la nicotina a bajas dosis ocasiona un efecto sedante, pero a altas dosis es muy tóxico. Otra planta importante es la mandrágora. Véanlo aquí, esta es la mandrágora, y a esta planta se le han atribuido propiedades mágicas por la forma humana que tiene su raíz principal, como la podemos observar aquí. El interés de esta planta radica en su alto contenido de alcaloides de efecto sedante. Otra especie importante también es la belladona, la tropa belladona. La importancia de la belladona radica en su riqueza en alcaloides, que lo posee toda la planta, pero en algunos casos lo vamos a encontrar específicamente en su fruto. La llaman atropa belladona o belladona porque anteriormente las mujeres trituraban el fruto, lo colocaban debajo de los ojos y originaba una dilatación de pupilas, lo cual decían que las mujeres se veían mucho más hermosas. En el caso de otra especie que es Datura estramonio, esta que tenemos aquí, o el estramonio, entonces esa planta produce una droga que se conoce como burundanga, mediante la cual se consigue eliminar la voluntad de las personas. Yo me imagino que también ustedes la deben haber oído en algún momento, y que tenemos que tener mucho cuidado. La otra especie es Solanum maumosum, la manzana del diablo.
conocida específicamente por la síntesis de la cortisona. Esta familia también tiene importancia económica por sus especies utilizadas como medicina. En primer lugar podemos mencionar entonces Nicotiana glauca, esta especie que tenemos aquí, la almorranera. En esta especie se utilizan las hojas frescas, las cuales se aplican externamente en tratamiento de dolores de cabeza, pero también se pueden utilizar baños de asiento para hemorroides. Específicamente se utilizan sus hojas. La tropa belladona, que ya hablamos de ella anteriormente, tiene efecto antiespasmódico y también se utiliza para problemas de espasmos bronquiales. Recuerden que también les comenté que esta planta a altas dosis es venenosa y puede hasta causar la muerte. En el caso de esta foto que tenemos aquí es Solanum americano, la hierba mora. Los frutos cuando maduran se consideran, al igual que muchas especies del género Solanum, venenosas por sus altos contenidos de saponina. Esta especie, yo no sé si ustedes la deben conocer, pero se utiliza para curar la culebrilla. Recuerden que esta enfermedad es un herpes que se desarrolla en el cuerpo y que estos alcaloides evitan el crecimiento y hasta le eliminan ese herpes. Solanaceae constituye una familia cosmopolita, muy bien representada en las zonas templadas y con dos centros importantes de biodiversidad: Australia, centro y sur de América. Incluye cerca de 95 géneros y 2.300 especies a nivel del mundial, y en Venezuela contamos con 31 géneros y 210 especies, de las cuales 14 son endémicas. La siguiente familia a estudiar es Bignoniaceae. Ella pertenece al orden Tubiflora. Bien, pensemos en algunas especies que pertenezcan a esta familia. Seguramente esta planta que tenemos por aquí la reconoce, es el araguaney. Y esta otra es el apamate. Recuerden que estas especies abundan muchísimo en la facultad y aparte de eso le da una coloración y una belleza enorme a esos campos. ¿Cuáles son las características? Son plantas leñosas, generalmente trepadoras con zarcillos foliares. Vean esta foto que tenemos aquí. Esto es una hoja y esa hoja tenemos entonces que son los folíolos, un folíolo, otro folíolo, y uno de esos folíolos está transformado en zarcillo. Por eso algunas veces encontramos plantas trepadoras con zarcillos foliares. Sus hojas son generalmente opuestas y comúnmente compuestas. Observen, esta es una rama del apamate y observamos entonces una hoja, esta es una hoja y vean cómo está totalmente dividida. Por lo tanto es una hoja compuesta, son hojas opuestas compuestas. Aquí lo vemos muy clarito, vean, esto es una hoja, esto es otra hoja y esas hojas son opuestas. Además, ellas no tienen estípulas. Sus flores son diclamidias, zigomorfa y hermafrodita. El cáliz es gamosépalo, la corola es gamopétalo con 5 lóbulos. Eso que les comenté ahorita, vean entonces esta foto de la jacaranda, vean las flores, ahí ustedes ven que las flores son zigomorfas y vean la corola totalmente con pétalos unidos. Lo vemos también aquí en esta foto en una especie de pirostegia y además también lo podemos observar en el apamate. Ella va a presentar también una prefloración imbricada. Lo podemos observar o lo pueden ustedes observar mejor cuando hagan la práctica de disección de una Bignoniaceae. Los estambres son 4. Véanlo aquí, estos son estambres que son didínamos. Recuerden que hemos hablado de estos estambres y aquí se ve mucho mejor que son 4 estambres, de los cuales 2 son más largos que los otros 2 y a eso llamamos estambre didínamo. Van a presentar también, importante en ellas, es estaminodio. Si observamos este
este estambre estéril que tenemos aquí, eso es entonces lo que llamamos estaminodio. Aparte de eso, y es un carácter importante en ella, es que ellas van a presentar las anteras apicifijas. Véanlo, la inserción del filamento de la antera es en el ápice. Véanlo aquí, véanlo mejor aquí, y aquí también ustedes lo pueden observar claramente. A eso nosotros vamos a llamar anteras apicifijas. Van a presentar disco, aquí lo ven completico, vean el disco que presentan las bignoniáceas. El ovario es súpero de 2 carpelos y 2 lóculos, véanlo aquí completamente, ovario súpero. Aquí tenemos un corte transversal del ovario, donde podemos ver exactamente que presenta 2 carpelos y 2 lóculos, y la placentación es axial. El fruto en bignoniácea puede ser cápsula o baya. Aquí entonces podemos observar en el taparo diferentes formas que presentan ellos. Vean el fruto tipo baya en esta planta y esta otra morfología que se presenta también en él. Ahora bien, es importante que ustedes sepan que en el jardín botánico hay una colección importante de Crescentia cujete, del taparo. El otro tipo de fruto presente en bignoniácea es cápsula. Esto que vemos aquí es el fruto del apamate, y cuando son cápsulas generalmente van a presentar semillas aladas. Esta es una familia importante por sus especies maderables y ornamentales. Tenemos el caso de el araguaney, Androanthus ocrasio. Este es un árbol muy famoso por sus flores de un color amarillo intenso, por su valor ornamental, y fue declarado Árbol Nacional de Venezuela en 1948. También podemos mencionar a la guarupa, Jacaranda mimosifolia, el cual es un árbol también muy llamativo por sus flores color violáceo y es muy común en parques y avenidas. Otra especie importante utilizada como madera y ornamental es Tabebulla rosea, el apamate. Esta planta se utiliza como ornamental y para dar sombras en parques, avenidas. Además es apreciado por su madera para la fabricación de muebles, pisos, gabinetes, y también es utilizada como cerca viva. Es el árbol emblemático del estado Cogede. Eso es importante que se conozca. Ahora bien, ustedes aquí observan, entonces fíjense las flores del apamate, flores o la inflorescencia con sus flores, y aquí también podemos observar sus frutos. También vamos a tener muchísimas especies utilizadas como ornamental. Aquí en esta diapositiva ustedes pueden ver 6 especies que son utilizadas como ornamental. Dentro de ellas les menciono el gallito, que me imagino que ustedes también lo conocen. Este es un árbol muy llamativo, las flores son muy grandes y muy coloridas. Esto por supuesto también es el género, especie del género Pandorea. Y aquí tenemos el taparo, que ya se los he mencionado, y el árbol salchicha, que sería este que tenemos aquí, que también en la facultad hay algunos árboles de esto. Y por supuesto ya hemos nombrado al araguaney. Sus especies crecen principalmente en las zonas tropicales. En el mundo contamos con cerca de 113 géneros y 840 especies. En Venezuela tenemos 29 géneros y 150 especies, incluyendo 2 especies endémicas. Otra familia a estudiar en esta clase es Composite o Asteraceae. Entonces aquí vemos que esta familia también tiene 2 nombres. Según el código tenemos entonces un nombre conservado y un nombre alternativo. Es la segunda familia más grande de las angiospermas después de las orquídeas. Ella pertenece al orden Campanulares. ¿Cuáles son los caracteres de esta familia? Son hierbas, arbustos, árboles, hasta trepadoras. Vamos a encontrar también algunas suculentas con canales resiníferos o a veces laticíferos. Sus hojas son simples, raramente compuestas, alternas u opuestas. Es decir, ellas van a tener una característica importante en las hojas. Ahora, después que vimos estas características, veamos algunas especies que ustedes también deben conocer.
Tenemos el caso del girasol, esta foto que tenemos aquí, pero también tenemos los frailejones. Esta es una foto que tenemos del género Speletia, que son los frailejones. Ustedes lo deben conocer cuando vamos hacia las zonas andinas. Pero también tenemos especies importantes como el caso de la lechuga, el caso de la alcachofa. Entonces esas son especies que veremos más adelante, pero que ustedes deben conocer y ellas pertenecen a esta familia. La inflorescencia típica en la familia es el capítulo y de allí entonces proviene el nombre de composite y por esto lo han dejado como un nombre conservado. Desde el punto de vista biológico se comporta como una flor y puede aparecer solitario o formando inflorescencias con formas muy variables. Entonces aquí vemos este dibujo que es el capítulo. Veamos cuáles son sus partes. Consta de un receptáculo muy variables en forma. Este que ustedes observan aquí es el receptáculo. Unas veces lo podemos encontrar aplanado y otras veces lo podemos encontrar convexo. Puede ser liso o presentar también brácteas. Externamente al capítulo, esto que observamos aquí, van a presentar unas brácteas que el conjunto de esas brácteas lo vamos a denominar involucro. La forma que presentan estas brácteas, formas morfológicas, pubescencia, son importantes desde el punto de vista taxonómico. Ahora bien, dentro de un mismo capítulo, las flores pueden ser todas tubulosas, todas liguladas, o bien encontrar flores tubulosas y liguladas en un mismo capítulo, como lo podemos observar en esta foto. Estas flores que ustedes observan aquí son flores del radio o liguladas y estas que observamos en el centro son flores del disco o tubulares. Y cada una de estas flores va a presentar una palia, que es lo que ustedes conocen como la bráctea. Con esta diapositiva vamos a repasar un poco lo que estudiamos anteriormente. Entonces aquí observamos un capítulo. Este es un capítulo. Esto sería otro capítulo y este otro que tenemos aquí. Ahora bien, en esta foto podemos observar claramente las brácteas involucrales. Vean, estas serían, recuerden que les comenté que las brácteas, el conjunto de brácteas forman el involucro. Estas brácteas pueden estar en una sola serie o podemos encontrar brácteas en varias series, como lo podemos observar en esta foto. Los capítulos pueden ser multifloros, pero podemos encontrar algunos que tengan una sola flor. Ahora bien, los capítulos pueden ser homógamos o heterógamos. ¿Qué significa eso? Homógamo, que todas las flores tienen el mismo sexo, y heterógamos, que tienen diferentes sexos. Aquí entonces también podemos observar, estos serían las flores liguladas, estas que vemos aquí serían las lígulas, y aquí en el centro podemos observar las flores tubulosas. Eso que vemos allí, vean, esto es una flor tubulosa y esto es una flor ligulada. Ahora vamos a ver las partes de ella, pero para que observen qué tipos de flores podemos encontrar en ese capítulo. Los estambres son epicorolinos y vamos a encontrarlos tanto como lóbulos de la corola y alternos a ellos. Importante entonces en la familia es que las anteras son unidas. Vean la unión que tenemos aquí en las anteras y todas ellas forman un tubo. Y a esto es lo que vamos a denominar estambre singenésico. Ahora bien, aquí vamos a ver las partes de una flor hermafrodita. Esto sería el ovario. El ovario es ínfero, unilocular, con un óvulo basal y anátropo. Continuamos entonces con estas brácteas que tenemos aquí, que pueden ser brácteas, pueden ser aristas, pueden ser plumas, que es lo que vamos a denominar papus.
La característica del papo es importante desde el punto de vista taxonómico. Hay mucha, pero mucha variabilidad en el papo o vilano. Luego vamos a tener la corola, vean aquí que es una corola tubulosa, y luego aquí encontramos los estambres y al final encontramos ya, o lo que ustedes observan aquí, son los estigmas divididos. El fruto característico de las compuestas es el tipo Cypsela. Es un fruto que proviene de un ovario con 2 carpelos y es indehiscente. Esto que ustedes observan aquí, entonces son las cipselas, en este caso, y aquí también la observamos, pero esto que ustedes ven blanquito como plumoso es el vilano, y este sirve o es muy importante para la dispersión de este fruto. La familia presenta destacada importancia desde el punto de vista florístico, y esto es por la gran cantidad de especies que tenemos en el mundo. Ya les comenté que tenemos más o menos de entre 23.000 a 39.000 especies. Además, es importante desde el punto de vista agronómico por la gran cantidad de especies de maleza que atacan nuestros cultivos. Esta familia también tiene importancia económica por las especies comestibles o proveedoras de aceite y por las especies usadas en infusión o en medicina popular. Como proveedoras de aceite, entonces podemos mencionar al girasol. Esto es una inflorescencia o un capítulo de girasol. El girasol o Helianthus annuus es una especie proveedora de aceite, es originaria de América y de sus frutos, que pueden ser consumidos frescos o tostados, se obtiene también el aceite de girasol, que es utilizado en la cocina y para la elaboración de margarina. Otra especie que se utiliza por el consumo de sus hojas es la lechuga, Lactuca sativa. Y la alcachofa se utiliza específicamente esa inflorescencia madura y se utiliza generalmente cocida. También tenemos la matricaria camomila, la manzanilla, que se utiliza como infusiones y para aliviar los problemas estomacales. También tiene importancia económica por la gran cantidad de especies ornamentales que podemos encontrar. Aquí podemos mencionar algunas de ellas, como es el caso de Fagnelticula trilobata. Esa es una especie que se utiliza mucho para los diseños de jardines. También en el caso del girasol, esa inflorescencia o ese capítulo muy grande de color amarillo es muy llamativa. También podemos mencionar la cuarentona, Cynia peruviana, que se utiliza mucho en los adornos de avenida o de jardines. También tiene importancia ecológica, ya que en nuestro país son características de muchos de nuestros ecosistemas. Es uno de los taxas mejor representados en los paras venezolanos, con un 25% aproximadamente del total de las especies de plantas con flores presentes en esta formación vegetal. Ustedes observan entonces aquí, esta es una foto de un frailejón. Aquí vemos la planta completa y aquí especificamos o ven completamente lo que es el capítulo. Esto es una especie de frailejón, especie perteneciente al género Speletia, y es representativo de los páramos propiamente dicho. Sus especies tienen una distribución cosmopolita. Contamos con 1.535 géneros y de 23.000 a 39.000 especies en el mundo, y en Venezuela tenemos 204 géneros y 784 especies. En ellos se incluyen 13 géneros y 189 especies endémicas. La siguiente familia es Convolvulaceae. Ella pertenece al orden Tubiflorae. Nombren o piensen en alguna especie que ustedes conocen. Seguramente me dicen que es la batata. Muy bien, esa especie pertenece a las Convolvulaceae. Sus especies se caracterizan por ser herbáceas o leñosas. Generalmente van a presentar látex. Sus hojas son simples, enteras. Vean la hoja aquí, hoja simple, como lo vemos aquí también, enteras, lobuladas o partidas y alternas, y no tienen estípulas. Las flores van a estar agrupadas en inflorescencias, generalmente dicáceos axilares. Esto que observamos aquí es un tipo de inflorescencia que se denomina dicáceo.
Es importante que ustedes revisen los apuntes de morfoanatomía. Sus flores son diclamidias, pentámeras, hermafroditas, actinomorfas, de prefloración plegada. Este carácter es importante en esta familia. Vean los pliegues que se forman en la unión de los pétalos. Esto es una característica importante. Obsérvenlo también aquí. Aquí se ve muy claro esos pliegues que se forman en la unión de los pétalos. Los estambres son epicorolinos y tanto como lóbulos de la corola. Obsérvenlo aquí. Esto que tenemos aquí es la corola. Este es el tubo de la corola. Y miren cómo los estambres están totalmente ubicados en la corola. Por eso se denominan estambres epicorolinos. Las flores presentan disco. El disco lo podemos observar entonces en este dibujo, pero también lo podemos observar en este corte longitudinal de la flor. El ovario es súpero, como lo vemos completamente en esta flor. Él va a tener 2 carpelos y 2 lóculos, y cada uno con 2 óvulos de placentación axial. Entonces aquí vean características también que les comenté. La planta puede trepar, pero por tallos volubles. El fruto es una cápsula con cáliz acrescente y persistente, como lo podemos observar en esta foto. Hipomea batata o batata, como ustedes me imagino que la conocen, es una planta importante para el consumo. Es originaria de las zonas tropicales de América y de esta planta se consumen sus raíces gemíferas ricas en hidratos de carbono. Aquí entonces la podemos observar. Esto es una raíz gemífera y esto es lo que se consume de esta planta. Desde el punto de vista importante como maleza, mencionamos entonces especies pertenecientes al género Evolvulus y especies que pertenecen también al género Cuscuta. Esta también se denomina hilo de oro. Estas son plantas parásitas carentes de raíces y hojas y se fijan a la planta mediante austorios muy pequeños. Hipomea pulga y Convolvulus scanmonia son especies importantes desde el punto de vista medicinal. En el caso de Hipomea pulga, esta planta es originaria de México, de cuyas raíces se extrae la jalapina que se utiliza como laxante. Entonces aquí vemos la flor de Hipomea. Vean la planta, una planta voluble, como lo dijimos anteriormente, que es característico de las convolvuláceas. En esta otra foto entonces vemos flores de Convolvulus scanmonia. También de sus raíces se obtiene un líquido gomoso resinoso que es utilizado como laxante. Tenemos muchas especies del género Hipomea que son importantes como especies ornamentales, como ustedes lo pueden observar en esta diapositiva. Vean la cantidad de tipos de flores que tienen, los colores, y aquí es importante y lo resalto, es lo que dijimos al principio, que una característica diagnóstica de esta familia es la presencia de una prefloración plegada. Véanlo aquí, vean los pliegues que se forman, véanlo de esta manera también. Entonces, véanlo en esta foto también. Es importante que observemos esa característica que es diagnóstica en la especie de esta familia. Convolvulácea presenta especies que tienen una distribución cosmopolita. En el mundo contamos con cerca de 55 géneros y cerca de 1200 especies. Y en Venezuela contamos con 15 géneros y 127 especies que pueden ser nativas o naturalizadas. De estas 27 especies tenemos 7 que son endémicas. La última familia a estudiar en las dicotiledóneas es Acanthaceae. Ella pertenece al orden Tubiflora. Me imagino que ustedes deben conocer esta planta. Esto es el camarón. También deben conocer a la yuquilla. Pues bien, estas plantas pertenecen a las Acanthaceae. ¿Cuáles son las características generales de estas especies? Son hierbas, arbustos, podemos encontrar también árboles y también trepadoras volubles. Las hojas son opuestas, como la vemos aquí. Vean, esta es una hoja simple y opuesta. Esto es una característica importante también de las Acanthaceae.
Vean aquí la hoja y vean la disposición. Vean aquí la hoja. Esta es la hoja y la disposición de ella, que es opuesta. No tienen estípulas. Las flores son solitarias, en cima o en racimo, y brácteas o bracteolas. Esta característica es importante también en las acantáceas. Si observamos esta foto, podemos entonces observar que esto que ustedes ven color amarillo son las brácteas, y eso es importante para la descripción de las especies de esta familia. Las flores son diclamidias, zigomorfas y hermafroditas, y los estambres son 4 y dirídamos. El fruto, como lo vemos en esta foto, es una cápsula. Y otra característica importante en ella son que las semillas presentan excrescencias funiculares prolongadas. Esto que ustedes observan aquí, estas son las excrescencias funiculares. En práctica, ustedes pueden visualizar esta característica humedeciendo un fruto seco de la yuquilla, que me imagino que seguramente lo van a hacer para determinar o para que ustedes observen esta característica importante en acantácea. Esta familia tiene gran importancia económica por su gran cantidad de especies ornamentales que tiene. Aquí tenemos en esta diapositiva 5 especies que pertenecen al género Thunbergia. En primer lugar, veamos Thunbergia lata, ojo de pajarito. El número 2, Thunbergia grandiflora, Isabel II. Esta es una planta muy pero muy llamativa, crece generalmente en cercas. El número 3 es Thunbergia Gregory y el número 4 es Thunbergia erecta Francisco. Este es un arbusto también muy utilizado en parques, hasta en las mismas casas es utilizado para adornar sus jardines. Y en esta número 5 tenemos a Thunbergia coccinea. Ahora aquí vemos especies que pertenecen a otro género, pero que también son utilizadas como ornamentales. En este caso, vean la flor que tiene esta planta que se llama Barleria cristata. Miren la belleza que tiene y la coloración que tiene. Y aquí tenemos el camarón amarillo, que ya se lo mostré en la primera diapositiva. Vean las brácteas, que esto es lo vistoso en estas plantas, igual que este tipo de otra especie que es otro camarón, que pertenece a otro género. Y en este caso observamos que especie del género Sanchesia se utiliza más que todo para adornar por sus vistosas hojas. Y vean el naranjillo, que se llama Bravaicea integérrima, es un árbol muy muy grande, que también se utiliza como ornamentales en parques. Avicennia germinans, el mangle negro, tiene importancia desde el punto de vista ecológico. Esta especie se encuentra en las costas de Venezuela junto con otros tipos de mangle, como es el mangle rojo, Rhizophora mangle, perteneciente a la familia Rhizophoracea, mangle blanco, Laguncularia racemosa, y mangle botoncillo, Conocarpus erectus. Ambas pertenecen a la familia Combrettaceae. Las 4 especies mantienen el equilibrio del ecosistema de manglar y brindan servicios ambientales de importancia ecológica y social. Sus especies tienen una distribución más que todo centrada en los trópicos. En Venezuela tenemos 32 géneros y 148 especies, de las cuales 47 son endémicas.